Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema de los reptilianos es un tema muy recurrente dentro del mundo desconocido. Hemos hablado de ellos en múltiples ocasiones sobre la posibilidad de que una raza con acusada genética reptil tal vez esté gobernando los designios de la humanidad. De manera sucinta, sin que lo sepamos. En la antigüedad fueron los dioses y en la actualidad tal vez estén esos dioses escondidos en algún sitio que no sabemos muy bien dónde. Y sin embargo su influencia se deja notar. Esos dioses nos ven, o esos reptiles quizás nos vean como una especie de ganado, y lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, ya que de nosotros han sacado muchas cuestiones. Pero vamos a centrarnos en una serie de casos que han ocurrido, una fenomenología de personas que han tenido la oportunidad de observar reptiles. Y antes de hablar de estos casos tan interesantes, vamos a contaros una pequeña... vamos a rememorar, digamos que, dónde están los reptiles a lo largo de la historia y de manera breve. Tal vez más adelante hablemos de los reptiles y qué es lo que hacían aquellos dioses. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido. Para hablar de todo esto tenemos a Vicente Fuentes con nosotros. Vicente, ¿qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí. Un tema realmente importante para la historia de la humanidad, porque te das cuenta, estudiando todas las religiones, todas las antiguas deidades, que la figura de la serpiente aparece continuamente sobre el hombre, y además marcando los designios del hombre, de alguna manera determinando su comportamiento, tanto a nivel de sociedad como a nivel de civilización. Si te parece bien, empezamos el recorrido histórico por las figuras reptilianas en los dioses. Bueno, ha habido muchos. Yo creo que es que no hay una religión que se salve de tener un dios reptil que está ahí, unas veces para hacer el mal y otras veces para hacer algo que no es muy correcto y jugar un poco con los designios de la humanidad. En ocasiones incluso se dice o se comenta que esos dioses entregan hasta parte de conocimiento a los propios humanos. No sabemos si para bien o para mal. El caso es que están ahí. Por ejemplo, podemos irnos a los aztecas, cuando hablamos del famoso Quetzalcóatl, o la famosa serpiente emplumada, que aparece repetidamente a los aztecas, incluso importantes ciudades donde este dios les decía a los aztecas el punto concreto donde quería fundar sus ciudades. Y ahí, incluso la Ciudad de México está fundada porque el dios Quetzalcóatl así lo quiso. Cuando el dios Quetzalcóatl se posa sobre un bopal y devora a una serpiente. Ese es el punto donde se crea y se funda la Ciudad de México. Como vemos, la influencia de estos reptiles es constante. Dinos algunos más, pero porque hay un montón. Por supuesto. En Atenas, por ejemplo, en la antigua mitología griega, tenemos al dios Cécrops, que era mitad humano y mitad serpiente. Por ejemplo, en Japón tenemos las leyendas que hablan sobre el Kappa, el dios Kappa, que es muy curioso porque es un humano con rasgos de reptil. Pero fíjate mucho más, en el hinduismo tenemos una gran cantidad. El hinduismo bebe mucho por los sumerios. Además hay una conocida marca que no voy a decir de qué, que ha cogido es el nombre de dios reptil. Sí, pero no podemos decir la marca. Pero bueno, ahí está. Bien, te cuento, JL. En el hinduismo tenemos los nagas, en las seres o semidioses inferiores que tienen forma de serpiente. Luego, en el texto épico Mahabharata, en donde también aparecen las famosas menciones a los vimanas, bueno, pues aparecen continuamente estos nagas y aparecen siempre de una manera muy negativa. De hecho, aparece también la mención del sacrificio de las serpientes, es decir, sacrificios humanos para contentar a esas deidades. Esto se llamaba Sarpa y Añá. Esto es muy interesante, pero bueno, también hay otra mención en estos textos hindúes que se les llamaba a estos dioses serpiente los perseguidores de todas las criaturas, es decir, como si estuviesen por encima en el escalafón social, en el escalafón prácticamente alimenticio de todas las criaturas de aquella sociedad. Sí. Otro dios, por ejemplo, Kukulcán. ¿Quién no se acuerda de Kukulcán? Que por cierto tenía muy mala leche. Creo que era de los que le gustaba que le hicieran un montón de sacrificios humanos a diestro y siniestro. O sea, el Kukulcán y la sangre, sobre todo la sangre humana, era pues algo, pues no sé, una especie de placer exquisito que era saboreado precisamente por este dios, entre otros, que también les gustaba, por supuesto, la cuestión de la sangre humana. Nos podemos ir a más dioses. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza Nua y Fuxi. ¿Quién no ha oído hablar? Bueno, ¿quién no ha oído hablar? Habrá mucha gente que no haya oído hablar de Nua y Fuxi,
así, que son dos deidades chinas, que son dos reptiles enroscados y que curiosamente al final tienen una escuadra y un compás. Una cosa muy extraña. Y nos recuerda bastante a los símbolos que ciertas logias masónicas ostentan. De otras cuestiones, no sabemos si existe vínculo, lo que existe es que nos resulta demasiado curioso o casual de que esas cosas continúen y se mantengan así. Hay muchos más. Por ejemplo, podemos hablar de Python en Botsuana, que es un dios que se reconoció hace 70.000 años, un rito viejísimo, antiquísimo, recientemente descubierto. O la serpiente bíblica. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa serpiente bíblica que entrega al hombre, o le entrega al hombre el árbol del conocimiento, ¿no? Entonces se enfada Jehová, se coge un cabreo tremendo y les expulsa a Adán y Eva del paraíso. Esto es una repetición constante. Incluso Wadjet, el Egipto, el Bajo Egipto, quien no ha visto ese famoso gorro egipcio que está dividido en una parte por una especie de cobra y por otra parte está dividido por una especie de cráneo alargado, que es la unión entre el Bajo y el Alto Egipto. Se me ocurren muchas más, pero vamos a dejarlo quizás esta lista de dioses, que hay unos cuantos, las vamos a dejar para otro videoprograma en la cual hablaremos sobre los caprichos de esos dioses y cómo operaban con los hombres y con los animales, por supuesto. Vamos a ver, el tema reptil, o las deidades reptiles, o las entidades reptiles, estos seres que se veían en la antigüedad y que aquellas personas o aquellos hombres o aquellos seres que vivían los denominaban dioses, parece ser que se siguen viendo. Parece ser que interactúan incluso con los humanos. Los cogen, hacen con ellos una serie de experimentos y luego los devuelven, como una especie de abducción, en la cual en vez de aparecer los famosos grises con ojos alargados, lo que nos encontramos son temerosos reptiles o poderosos reptiles, porque creo que el porte de estos seres, aquellos que los han visto, la verdad es que impresionan. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, te cuento. Según muchos reportes de avistamientos de este tipo de seres, pues estas criaturas estarían midiendo entre 1,5 metros y llegando hasta los 3 metros de altura. Es decir, las descripciones también exponen pesos desde 100 hasta los 200 kilos. Según los testigos, estos seres tienen cuerpos sólidos, es decir, parecen bastante fuertes, con brazos y piernas pues muy fuertes, como musculados, ¿no? Las manos, curioso, tienen 3 dedos y un pulgar, mientras que los pies tienen 3 dedos y un cuarto dedo justo en la parte trasera, al lado del tobillo. Estas son descripciones hechas por testigos. A lo largo de la historia en diferentes países, testigos que no se conocían de nada y que, por supuesto, no conocían absolutamente nada de ufología ni de criptozoología. Interesante también el hecho de los ojos. Son descritos como verdes, una tonalidad entre verde y amarillo, pero yo la verdad es que lo que más he encontrado es una descripción de ojos rojos, totalmente rojos, que por cierto se parece bastante a ese caso de Varginha del año 1996, que es un humanoide, en este caso muy pequeñito, casi un gris, pero con estos también como una especie de ojos rojos, 3 ojos, ¿no? Bueno, interesante también el hecho de que las pupilas son pupilas ofídicas, perfectamente ofídicas. Algunas descripciones parece que son como pupilas de gato, ¿no? Y también otra cosa interesante es que han sido descritos con cola o sin cola. Esto es así, incluso en un caso que hablaremos después un poquito más tarde, ¿no? E incluso con una cola que parecía vertebrada porque era capaz de tener movimiento autónomo. Es más, incluso hay testigos que afirman haberlos visto con alas, principalmente en Sudáfrica, y me ciño a los famosos textos de Credo Mutuo cuando transmite, entre otros, a David Icke sus antiguas leyendas, y habla de esos seres. Decía que algunos tenían alas y otros estaban coronados con una especie o una suerte de, digamos que de cabeza llena de pequeños cuernos. Una cosa muy extraña. Hay casos absolutamente alucinantes. Vamos a ver. Hay un caso que ocurrió en Italia hace ya bastante tiempo, pero la verdad es que la repercusión que tuvo este caso y la persona que sufrió esta experiencia, la verdad es que quedó totalmente destrozada. La reputación de esta persona quedó muy maltrecha, e incluso su estado físico, porque este hombre realmente vivió un auténtico pandemonium para poder superar toda esta experiencia de abducción y ataque literal por este tipo de entidades reptilianas que eran unos auténticos pesos pesados, o sea, unos tipos con los cuales no había nada que hacer, y encima con poderes psíquicos que prácticamente pues debilitaban y destruían al objeto en cuestión, como es el caso de este italiano del que vamos a hablar ahora. Y tú conoces bien estos datos, así que nos gustaría que nos contases o nos hablases de este hombre, cómo se llamaba y qué es lo que le ocurrió.
Sí, JL, estamos hablando del señor Pier Fortunato Zanfretta. Este señor nació el 28 de diciembre del año 52, es un vigilante jubilado italiano. Y bueno, pues este hombre asegura haber vivido 11 experiencias de abducción, de las cuales se ha podido pues acordar de algunos detalles mediante regresión hipnótica, y en otros detalles este hombre se acordaba perfectamente de lo que le había ocurrido. Ocurridas entre 1978 y 1981. Bien, es muy interesante porque acababas de hablar hace un momento de que la cara de esos reptiles aparecía como una especie de cuernos por los lados, que es exactamente la misma descripción que hace el señor Fortunato Zanfretta de los captores que realizan experimentos con él. Bien, todo empezó la noche del día 6 de diciembre del año 78. Este señor es un guardia de seguridad que está vigilando un grupo de viviendas en la localidad de Torriglia, una ciudad cercana a Génova. Y bueno, pues este señor está haciendo su ronda, y en la urbanización de repente empieza a ver como unas luces, 4 luces blancas cerca de las últimas casas. Y entonces, claro, este señor va para allá pensando que, bueno, seguro que son ladrones, les voy a coger infraganti, ¿no? Entonces, este señor se baja de su automóvil, va hacia esas casas y de repente se da cuenta de que el coche lo deja encendido, ¿no? Y el coche se le apaga. Y entonces dice, bueno, esto un error eléctrico, el típico error eléctrico que aparece en muchos casos de abducción a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, pues este señor se va acercando hacia la zona y de repente nota un empujón fortísimo que le tira al suelo y le deja bastante maltrecho en el suelo, ¿no? Y entonces este señor, bueno, pues empuña la pistola rápidamente, levanta la linterna, y lo que se encuentra es un ser muy alto, de alrededor de 3 metros, de color completamente verde, con escamas, con grandes ojos luminosos. Este señor habla de grandes ojos luminosos, de manera un poco triangular, esos ojos, y ese detalle de las espinas agudas, como muy afiladas, alrededor de su rostro. También como una especie de cuernos donde tendría que tener las orejas. Claro, este señor se queda completamente atónito y de repente oye un fuerte zumbido y empieza a notar un calor muy fuerte, y entonces se da cuenta de que, bueno, pues hay una especie de objeto con forma de triángulo por encima de la casa, y este señor cuenta que de alguna manera es abducido con una especie de típico haz de luz que vemos en el caso de Travis Walton, que vemos en el caso de Gary Wilcox, ¿no? Y bueno, pues este señor de repente aparece una hora después en un campo aledaño, muy parecido, estamos hablando también como el caso de Travis Walton también, y se queda completamente pues cambia su vida a partir de ese momento. Claro, los experimentos que él narra que realizan con él son terribles, y sobre todo este hombre habla de un experimento con una especie de casco que le ponen en la cabeza. ¿Pero él era consciente de todo esto, o fue en hipnosis regresiva cuando él lo recupera? Yo creo sinceramente que había parte que él recordaba. Exacto, y otro extracto, los detalles se los sacan con hipnosis. Pero concretamente esto que estás diciendo sobre el tratamiento que le hacen, los máximos detalles se los consiguen extraer con un proceso de hipnosis regresiva en el cual parece ser que empieza a contar todo esto, que es muy interesante. Sigue contándonos. Exactamente. Y esto ocurre en muchos casos de abducción. Es decir, los testigos llegan a recordar hasta que están en el interior de los objetos. Cuando están en el interior de los objetos es como si su mente hubiese sido totalmente borrada, y solamente es posible acceder a esa información a través de la regresión hipnótica. Bien, el tema del casco, él cuenta unos análisis y unos experimentos fortísimos que son espeluznantes, ¿no? El peor de todos es una especie de casco que le ponen en la cabeza y que tiene unos sonidos muy fuertes. También todo esto con un control mental, es decir, él realmente no puede prácticamente moverse, él realmente no tiene capacidad de acción, ¿no? Y él está horrorizado por la visión que tiene de esos humanoides. Pero de alguna manera hay un detalle de la investigación y de las multitudes de entrevistas que este hombre tiene, y es que
él se daba cuenta de alguna manera que aquellos seres como que estaban disfrutando de aquella experiencia en la cual le ponían el casco en la cabeza y le ponían un sonido que era tremendamente alto, ¿no? Y él sufría muchísimo, ¿no? Eso es... Realmente le estaban viendo como que fuera una cobaya. Sí, una tortura, una tortura. O un simio de laboratorio, que aunque hoy en día creo que no se pueden utilizar por cuestiones éticas, pero prácticamente como una rata de laboratorio lo estaban utilizando y se lo estaban pasando bomba, además. Efectivamente, esto viene al caso de que, por eso lo comentábamos al principio, todas esas deidades que estaban de alguna manera recibiendo todos esos sacrificios que eran auténticas masacres y que de alguna manera era para su gozo y disfrute, ¿no? En el caso de Fortunato Zanfretta tenemos también lo mismo, ¿no? Pero fíjate qué curioso que 3 semanas más tarde, en la noche del 27 de diciembre, este señor, ya un poco más recuperado de toda la primera experiencia, que se acordaba prácticamente de todo, excepto de esos pequeños detalles de la mesa de operaciones, podemos decir, ¿no? Bueno, pues le empieza a rodear, va con el coche, le vuelve a pasar lo mismo, una serie de luces, y le empieza a rodear una serie de... una niebla idéntico al caso de Gary Wilcox, ocurrido el mismo día que el caso de Travis Walton, en el año 74, y bueno, pues este señor dice que empieza a perder el control de su coche. Y claro, es curioso porque el control de su coche lo pierde, pero el coche sigue andando y de hecho sigue andando hacia una cuesta. Al final de esa cuesta, este señor vuelve a ser abducido y de alguna manera intenta resistirse a nivel telepático, es decir, no quiero esto, no me volváis a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues lo curioso de este caso es que este hombre jamás se ha retractado de todo lo que le ha pasado, incluso teniendo que coger bajas laborales, incluso habiendo atestados policiales de todo lo que había pasado este señor, exactamente, o sea... Es que, vamos a ver, yo quiero recordar que sus compañeros son capaces de ver como el coche, alguien lo hubiera elevado, es dejado en una zona donde hay barro y no hay marcas de que ese vehículo haya accedido a esa zona, porque hubiera dejado las ruedas, las marcas Exacto. de las ruedas, las Exacto. huellas de las ruedas, y entonces es cuando los compañeros empiezan a darle credibilidad, porque se están dando cuenta de que ese vehículo solo ha podido llegar a esa ubicación desde el aire. Exacto, JL, incluso unas insólitas huellas también de medio metro de separación entre ellas, que además un poco similar al caso Conil que tenemos en España y en Cádiz, que también eran huellas muy grandes. No estamos hablando de la casuística reptiliana, pero sí estamos hablando de esa separación entre huellas, ¿no? Otra cosa interesante es que el Ministerio del Interior italiano realizó informes sobre las marcas que habían dejado esas abducciones e incluso hizo análisis de las plantas que habían quedado irradiadas, quemadas alrededor de los lugares en donde aparecía el señor Fortunato Zanfretta cada vez que tenía un incidente de abducción, siempre además con esta clase de humanoides reptiles que por supuesto para él eran horripilantes, y según comentaba por ejemplo Salvador Freixedo, este hombre se quedó bastante mal. Decía que si le volviesen a abducir prácticamente se suicidaría porque no podría aguantar otra vez la prueba del casco que hacíamos anteriormente referencia. Sí, de hecho tengo constancia de que algunas personas con regresiones hipnóticas se les llega a un punto de dolor, como que les llevan al borderline del dolor, y esa gente, los hipnólogos, tienen que sacarles del trance, sí, porque ese dolor se encarna nuevamente y es tan espantoso lo que les están haciendo. He oído gente que les sacaban el globo ocular, que les instalaban ciertos artefactos dentro del globo ocular, cómo les volvían a montar ese globo ocular, cómo les abrían por ciertas zonas y les metían aparatos, unos catéteres absolutamente espantosos, de una manera terrible, y los hipnólogos, cuando estaban rememorando o hacían rememoranza del sujeto de todas aquellas experiencias, pues tenían que cortar, porque sencillamente se ponían a 180 pulsaciones por minuto el sujeto, a test de sufrimiento y de dolor y los llantos y los gritos que daba esa persona en hipnosis. Realmente los tiene que parar y decir no, hasta aquí llegamos y ya está, no podemos llevarle más lejos porque sencillamente nos lo vamos a matar. Eso es lo que ocurre, y esto estoy hablando de otros casos, porque también habría que entender, ojo, y fíjate lo que te digo, es muy fácil observar, porque vamos a hablar de más casos, que estos seres reptilianos tienen lo que se llama la capacidad de ser cambiantes, los shape-shiftings.
Y es que es algo que se repite, porque no solo se repite en las antiguas deidades que hablan de estos reptiles, sino que hay muchos testimonios que dicen que a esos reptiles los han visto de distintas formas. Y yo me pregunto, vamos a ver, ¿existe la posibilidad de que enmascarando una forma de belleza se presenten algunos testigos como rubios, altos, con ojos azules, una especie de deidades nórdicas, bellas, y realmente lo que exista detrás sean entidades tan espantosas como esta? Recordemos algo curioso, porque dentro del espectro humano existe un axioma falso y decimos lo bueno es bello y lo malo es feo. Entonces esta gente se transforma en auténticos lobos con piel de cordero, aceptan lo inaceptable a aquellos sujetos que están sometidos a estudio, porque en algunas cosas los estudios son sociológicos y en otras cosas como físicos, aquí lo vemos claramente. Yo, bueno, sinceramente no quiero entrar en el debate sobre aquellas personas que están contactadas, si son entidades maravillosas o no, pero realmente valoraría si realmente se está haciendo un estudio sociológico sobre la capacidad de control del ser humano. No lo sabemos, pero ahí está. Bueno, vamos a ver, Vicente, cuéntanos más sobre este tema porque nos parece absolutamente interesante. Sí, JL, antes de pasar al caso Yesa, que ocurrió en la ciudad de, bueno, en la provincia de Valencia en el año 1968, aquí en España, comentar una cosa que se me ha ocurrido con respecto al tema de las regresiones hipnóticas. ¿Qué tipo de autosugestión tan fuerte puede hacer que tú subas a 180 pulsaciones por minuto? Sí, exacto, por minuto. ¿Qué tipo de propia sugestión puedes hacer en tu propio cerebro, ¿no?, para que tú llegues a ese punto de colapso en donde tengan que parar una operación de este tipo de regresiones hipnóticas? Ahí dejo un poco la pregunta, ¿no? Porque es posible que exista cierta mezcla en algunos casos, pero no en todos. Pues eso también es. Estas intervenciones te las están haciendo sin ningún tipo de anestesia. Exacto. O sea, directamente te están sacando globos oculares y haciendo algún tipo de lobotomía dentro de nuestro cerebro, o insertando chips o vete tú a saber qué, sin la autorización del sujeto y, por supuesto, sin utilizar ningún tipo de anestesia. Sin utilizar, porque eso es una forma de desprecio hacia el propio ser, hacia el propio sujeto. Después le hacen un borrado de memoria y ya está la anestesia, nunca se acordará de ello. Y le queda una reminiscencia muy dura con la que tiene que vivir, y en ocasiones esa persona cambia su conducta. Se vuelve más apático, se vuelve una persona que tiene depresiones, tiene una espina clavada en el corazón y no sabe de qué, o sea, como algo que le angustia, y es por el trauma tan espantoso que le han hecho pasar. Efectivamente. Es un trauma realmente, bueno, pues alucinante. Con ello no quiero decir que todas esas entidades que se nos presentan como presuntos seres extraterrestres o interdimensionales sean negativas. Ojo, que no quiero decirlo, pero estas desde luego lo son, y además son muy evidentes. Efectivamente. El rastro que dejan es bastante doloroso para el sujeto en estudio. Exacto, JL. De hecho, las abducciones con humanoides del tipo reptil, yo creo que son las más crueles de todas, por lo que yo conozco del tema. Pero es que la mente reptil no tiene mucha piedad. Es una mente, no tiene esa evolución, digamos, de espiritual o empática como puede tener el ser humano, el mamífero. Exacto, pero fíjate que también hay casos de meros avistamientos en donde los testigos supuestamente no son abducidos. Vamos a hablar del caso Yesa, ocurrido el día 31 de agosto del año 68 a las 4 de la tarde. Tenemos a 3 cazadores, otra vez el caso de los cazadores cazados, en este caso no fueron cazados, pero que sí que estando en un entorno sin ningún tipo de intervención, nada más que ellos, ¿no? Bueno, pues observaron cerca de la localidad de La Yesa, en Valencia. Bueno, pues ellos estaban a punto de comer, ¿no?, haciendo un pequeño descanso en su caza, y entonces vieron a un ser que estaba, pues, debajo de un árbol, ¿no? Y dijeron, bueno, este tío? Bueno, este tío resulta que ellos lo pudieron ver perfectamente, y resulta que era un ser humanoide, bípedo, muy alto, más de 2 metros, ¿no?, con los ojos completamente rojos. Tenía manos como garras, una cosa interesante, y que además se parece a algunas deidades de las que hemos estado hablando anteriormente. Credo Mutua habla de que en sus abducciones, cuando le agarra a ese ser con aspecto reptiloide, dice lo siguiente, dice: yo recuerdo que cuando me agarra es como que era como una pata de pollo gigante que me agarraba. Exacto. Y además, fíjate qué curioso, la diosa Astaroth
La diosa, la diosa Ishtar, de las puertas de Ishtar, es una diosa, una deidad que aparece con dos reptiles en la mano, una corona de reptiles, dos alas, y bueno, pues supuestamente la diosa de la fertilidad y el amor, con ciertas dudas, pues la llamada la puta de Babilonia, y esta aparece en las puertas de Astar, de Ishtar. Esta diosa, ¿qué pies tiene? Son pies exactamente iguales a los de estas deidades, estas extrañas entidades de las que estamos hablando. Pies parecidos a águilas, a pollos, por expresarlo de alguna manera. Y es que la vinculación entre los animales aéreos, las aves y los reptiles es mucho mayor que con los mamíferos. Recordemos su sistema reproductivo, y ahí ya nos encaja muchas cosas. Aparte de que esos dioses, si os dais cuenta, en muchas ocasiones aparecen alados, como la que hemos hablado en este momento, también con alas, porque la vinculación reptil entre todo lo que es su genética, bueno, parece ser que existe una serie de vinculaciones importantes con distintas partes de su cuerpo. Pero sigue contándonos, porque el caso de Valencia nos parece muy interesante. Sí. Sí, JL, un pequeño apunte es que si tú observas la columna vertebral, o al menos la separación que hay entre las vértebras que hay entre los reptiles y la formación de los huesos de los pájaros, tienen los mismos huecos en los mismos sitios. Eso es una cosa curiosa, como si hubiesen acabado evolucionando en forma de pájaros. Y es que, ojo, porque además se están dando cuenta de que muchos antiguos dinosaurios iban emplumados. Efectivamente. Por ejemplo, el famoso Tyrannosaurus Rex, que todos hemos visto en Parque Jurásico y lo que nos encanta a todos porque es majestuoso, pero claro, Steven Spielberg seguramente no hubiera podido ponerlo emplumado, porque a lo mejor la gente se hubiera partido de risa, ¿no? Ver al tiranosaurio ahí con plumas. Como que fuera el gallo Claudio. Sí, la verdad es que hubiera sido un poco... Yo entiendo que era mejor ponerlo con escamas, ¿no? Directamente. Yo entiendo eso, ¿no? Bueno, volviendo al caso de la yesa, es interesante que los testigos llegan a observar un detalle que es lengua bífida. Es decir, ese ser que mide 2 metros, que tiene apariencia completamente reptil, ven lengua bífida. Y de hecho ven que tiene una especie de mochila, carga también una mochila, un poco surreal el caso, sí, es cierto, ¿eh? Y también un casco, que no es muy habitual verlo dentro de los casos de avistamientos de reptilianos. El tema es interesante porque ellos también llegan a ver un ovni del tipo cigarro, es decir, del tipo cilíndrico. Le calculan alrededor de unos 30 metros, y todo eso en aquella escena. Empezaron también a oler a azufre, que también, como hemos hablado 1000 veces, está muy identificado con los famosos duendes, los famosos gnomos, los famosos criaturas de los bosques, las figuras demoníacas, que claro, es que todo lo que fuese desconocido o raro tenía que ser el demonio. Y fíjate que ese olor a azufre aparece en cientos de casos de abducciones o de avistamientos de ovnis o del tercer tipo directamente. Efectivamente, y en la antigüedad, los famosos oráculos, por ejemplo, el oráculo de Delfos, que se decía que tenía un olor característico a azufre, u otro tipo de cuando el demonio aparecía, se decía que aparecía un olor a azufre. Parece que iba vinculado ese extraño olor a azufre. E incluso, fíjate qué curioso, el propio chamán Credo Mutua hace el comentario de que en mi vida he sido capaz de oler algo tan espantoso como el hedor que aquella criatura que me había abducido desprendía. Debía ser absolutamente espantoso. Yo os animo a aquellas personas que quieran conocer el caso de Credo Mutua, que busquen los escritos, están traducidos al castellano, y la verdad es que es una historia sencillamente alucinante de la antigua mitología sudafricana. Pero vamos a continuar, adelante. Sí, me parece que era Phil Schneider que comentaba en un caso relacionado con el tema del Área 51 que había sido, que había tenido un contacto con una criatura, pero no era reptil. Es cierto que no era reptil, era del tipo gris, ¿no? Decía que también el olor era absolutamente insoportable, ¿no? Era una cosa muy, muy interesante que decía. Bueno, otro caso que ocurrió en el año 86, que fue contado en el año 86, realmente ocurrió a principios de 1980, es el caso Aeromar, en la ciudad de Vitoria, capital de Espíritu Santo, en Brasil, ¿no? Bueno, pues esto es un señor que se llama Aeromar, que bueno, pues es vendedor de bebidas de la playa, ¿no? Y de repente un día se plantan delante de su chiringuito 3 señores vestidos de traje, de perfecto traje, con corbata negra, ¿no? Y, bueno, pues empiezan a hacerle unas preguntas raras,
raras, de dónde ha estado, de quién, de cómo es su vida un poco, ¿no? Y este hombre se piensa que, bueno, pues van a por él de alguna manera por algún chanchullo o alguna cosa y decide desaparecer y meterse en casa unos días por si acaso la policía le está investigando, pues por cualquier cosa, a lo mejor por pagar más tarde una factura o cualquier cosa, ¿no? Y entonces es curioso que esos tres tipos le llegan a perseguir, llegan a visitarle en su casa, ¿no? Cuando sale a la calle ve que les está persiguiendo, hasta que llega un momento en el que directamente le secuestran. Por cierto, lo que estamos hablando es prácticamente las mismas características de los famosos hombres de negro, del cual tenemos ese programa de los hombres de negro. Existen aquí en Mundo Desconocido. Así es, sí. Sí, bueno, y para aquel que lo quiera ver, voy a hacer así para que clique sobre el vídeo y lo pueda ver, evidentemente. Eso es. Entonces es interesante porque este hombre dice que le llevan a un coche, no le dicen absolutamente nada, pero por supuesto le meten a la fuerza, ¿no? Le llevan a un prado en donde ve una nave con forma de anillo, y no hay nadie en ese prado, ve una nave con forma de anillo, y entonces es abducido. Bien, pues, esos tres hombres de negro en el interior de ese vehículo, y este señor no tuvo ningún tema de regresión hipnótica, posterior se acordaba perfectamente. Fue también sometido a diferentes exámenes médicos, apareció también al cabo de unas horas pues bastante desconcertado, pero este hombre se acordaba perfectamente del shape-shifting, es decir, que aquellos tres hombres de negro habían cambiado de forma a un ser humanoide de forma reptiliana en el interior de aquella nave. Ese es el caso Aeromar y es una de las más conocidas de Brasil. La verdad es que el tema es absolutamente alucinante y hay un montón, hay más casos, los casos que además todos tienen un extraño paralelismo independientemente de la distancia geográfica que existe entre ellos, y estamos hablando de años 80, años 70, años 50, no había internet, los medios de comunicación, quiero decir, el periódico italiano era difícil conseguirlo por ejemplo en Brasil, y sin embargo allí también se está hablando de lo mismo, un periódico brasileño en Italia o en España, que tenemos referencias también al respecto, o por ejemplo también hay incluso en Estados Unidos, ¿no? En Missouri ha debido haber un caso en el año 83 que tampoco había internet, en el cual parece ser que unos testigos ven a una especie de ser con cabeza blanca, con piel blanca, de una gran estatura, un traje entallado de color plateado y que estaba junto a una vaca, cosa curiosa, pero una vaca estaba pastando y allí vieron a aquel ser que estaba cerca de aquel sitio donde estaba aquel animal, y estos testigos describen textualmente, lo llaman, lo definen como hombre lagartija, porque es lo que era, sencillamente era un ser humano con un aspecto reptil absoluto y total, para que me entendáis de una manera, pues lo más parecido que pudiera ser a un velociraptor, esbelto, con una cara afilada, un auténtico depredador, con ese tipo de actitud, y presenciando la escena. Además ellos incluso hacían referencia a que tenían unas pupilas verticales muy similares a las de los cocodrilos y no iguales. Es un tema fascinante. Y sin embargo, fíjate, también hablamos del año 83, no había internet. Hay otro caso muy conocido, tú lo conoces bastante bien, el caso Polesine, del cual, bueno, pues no sé, cuéntanos qué ocurrió, porque esto también hace años, no había internet. No. Claro. Exactamente, estamos hablando del año 88 y además es un pescador, esto le ocurre a un pescador, esto ocurre en el noroeste de Italia, unos 100 kilómetros de la ciudad de Ferrara, ¿vale? Es uno de los canales que desembocan en el río Po. Y bueno, pues esto lo sacó el caso el director del centro de investigación USAC, que se llama Sebastiano Di Gennaro. Bueno, ¿qué le ocurrió a este pescador? Este pescador está allí en uno de estos canales y de repente se da cuenta de que hay un ser a unos 8 o 10 metros que está andando prácticamente hacia él, que se para, y entonces él se queda muy, muy impresionado porque es muy alto, mide prácticamente 2 metros y medio, y dice, joder, esto es muy alto. Y entonces tiene un contacto de unos 15-20 segundos en donde le ve perfectamente, y este hombre se queda muy asustado, ¿no? Y muy interesante porque dice que le llega a ver sumergiéndose en el canal. Se quedan mirando durante 15-20 segundos y luego se mete dentro del canal. Es interesante porque habla, pues lo mismo, no ningún tipo de cabello, la cara era pues también del tipo ofídica, totalmente ofídica. No hacía mucho movimiento, no hacía movimientos de ir a atacarle ni nada, ¿no? Pero le impresionó muchísimo la visión. Y una cosa muy interesante es que decía que aquella escena él la vivió como si hubiese estado en otro mundo, y era un pescador que no tenía ningún tipo de
de favor por la ciencia ficción, que no le interesaban las novelas de ciencia ficción ni el tema ovni, nada. Un pescador que va a pescar y que tiene su vida completamente normal, totalmente alejado de estos temas, ¿no? Y este hombre hablaba de esa campana de irrealidad que aparece en alguno de estos casos, como si de alguna manera estuviese en una burbuja en donde todo estuviese totalmente controlado. Pues este tipo de casos ovni muchas veces tienen esa característica de que los testigos o las personas que les ocurre esto, personas normales, pues se dan cuenta de que están como solos, completamente solos en el mundo, ¿no? Y les está pasando eso y está como en un entorno controlado. Sí, eso es. Sí. Es como que esos seres tuvieran alrededor algún tipo de esfera interdimensional. En el momento que tú accedes a su esfera, por decirlo de alguna manera, entras dentro de otra realidad, como que estuvieras viviendo una escena que te saca de tu realidad, y es ahí donde, bueno, pues eres capaz de percibir de que esto que yo estoy viviendo es algo que no obedece al momento actual, al yo, a la hora, al momento. Es una cosa muy extraña. Hay más casos, llevamos ya 35 minutos hablando de ellos. Tenemos el caso de Guayaquil, también un caso bastante famoso, el cual ocurre concretamente en Colombia. Esto ya ocurrió en el año 2013. Tenemos también el caso Davis, es un hombre lagarto que aparece en una serie de pantanos, concretamente en Carolina del Sur, en Lee County, alrededor de un condado, el condado de Lee County. Dice que aparece en una serie de alcantarillas, como que proveniesen de algún tipo de mundo subterráneo. Hay más casos. Hay otro finalmente, por ejemplo el caso Stonebrook, de una mujer de 52 años, que ocurrió también en Estados Unidos, y es un caso bastante curioso, ¿no? Porque era una mujer, bueno, pues si quieres contarnos un poquito qué ocurrió en el caso de Stonebrook, una mujer con 52 años, es un poco gracioso, sí, la verdad esta mujer que era reiteradamente sufría una especie de, no sé si ataque o favor, pero cuéntanos. Pues es verdad, JL, mira, esto tiene un poco que ver con esto que comenta Salvador Freixedo, de que hay gran parte de los casos de abducción que tiene que ver con la sexualidad. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí. Bien, esta señora se llama, de apellido Stonebrook, es una cantante de jazz bastante conocida en Texas. Y entonces esta mujer asegura, de repente salta un día diciendo que lleva 3 años que le está ocurriendo algo que para ella es maravilloso, ¿no? Y es que desde el año 1998 hasta el año 2001, bueno, pues todos los días aparecía un tío, bueno, un hombre, un Adonis prácticamente, alto, rubio, guapo, de ojos azules, prácticamente perfecto, pues que hacía el amor con ella todas las noches, ¿no? Y esta mujer decía que además, bueno, pues lo hacía muy bien, dejémoslo ahí, ¿no? Que era realmente que no tenía comparación con nada que hubiera visto, ni nada que fuera a ver en el futuro, ¿no? Que era realmente impresionante. Y claro, esta mujer decía que el detalle curioso es que esta mujer, que bueno, pues evidentemente siendo cantante y teniendo una imagen pública, pues no gana absolutamente nada diciendo todo esto. Lo que gana es desprestigio y lo que gana es que a lo mejor hundas tu carrera profesional por todo esto. Y más una cuestión sexual, y estamos hablando de un sexual. estado como el condado, como Texas, Texas, que totalmente Texas, conservador. Bueno. Es un sitio donde no puedes ir ahí contando demasiadas tonterías. Pero bueno, efectivamente. Y entonces esta mujer decía que mientras que se estaba produciendo la cópula, aquel ser que de repente se aparecía en su cuarto, volvemos a decir, pues se iba transformando poco a poco en un humanoide del tipo reptil. La mujer decía que de alguna manera no le importaba, es decir, como si hubiese estado controlada en todo momento, y también de alguna manera como estaba sintiendo placer, pues tampoco le debía importar tampoco mucho, ¿no? Pero decía que ocurría que de vez en cuando, o en los momentos de máximo éxtasis, la figura se convertía en un ser ofídico. Y eso es una de las vamos, este caso podríamos dejarlo ahí, ¿no? Pero vamos. Sí, el caso de Stonebrook es más largo, porque parece ser que lo que hacían era fecundar ciertos óvulos, se los extraían, y luego en un momento dado incluso a esta mujer le presentan una serie de presuntos hijos que debían ser de ella, ¿no? Debido a este tipo de actividad que tiene con sí, cosa bastante extraña. Yo he tenido ocasión de oír casos de abducciones de mujeres que dicen que se han quedado embarazadas. De hecho hay una enfermedad que se considera una enfermedad o una especie de estado psicótico en el cual la mujer cree que está embarazada, incluso tiene los síntomas de embarazo, y después desaparece todo aquello. Es más, le hacen las pruebas del embarazo y todo es real. Es como que alguien se llevara aquellos fetos y no se sabe qué. Pues a esta mujer realmente la estaban llevando literalmente los óvulos fecundados.
esta entidad o este incubo o sucubo que ahí estaba apareciendo, bueno, pues estaba haciendo lo que hacían los Anunnaki cuando se mezclan con los seres humanos y se hibridan, ¿no? Que parece ser que las mujeres humanas pues tienen un cierto de favor o una cierta belleza vista a los ojos de esos seres que, bueno, que de alguna manera pues las utilizan sencillamente como incubadoras en algunas ocasiones o como máquinas de placer en otras, no lo sabemos exactamente. Pero lo cierto es que está ahí. Es un tema bastante complicado, es un tema muy complejo. Daría mucho que hablar, podríamos estar hablando de bastantes más casos y desde luego no solo ocurren en Occidente, sino que ocurren en muchas partes del mundo este tipo de cuestiones. Los podemos encontrar en la historia, en los libros sagrados, en la actualidad. Ahí está, y es un tema del que se habla muy poco, en muy pocas webs prácticamente se está hablando de esto, y nosotros consideramos de una importancia lo suficientemente grande como para poder hablar de ello, ya que quizás esas entidades que se encuentran detrás del dominio global o detrás de lo que pudiéramos denominar la situación actual sociopolítico económica, aunque esto suena muy extraño, se encuentren seres que nos controlan a todos los niveles. Si al final esos dioses que han desaparecido se han transformado en billetes, porque el dios actual de Occidente es la economía, ni más ni menos. ¿Qué es lo que adora todo el mundo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué dios es al que quiere y al que nunca nombra? Pues sencillamente es el dinero, y es cierto, porque han creado un modelo social en el cual la adoración al dinero es lo más importante. De hecho, el que no tenga dinero es una persona ilícita y está infringiendo las leyes de ese dios que es el propio dinero. Todo es muy extraño, muy complejo. En realidad casi nos resulta hasta, pudiéramos denominar, yo lo he dicho muchas veces, el surrealismo más absoluto. Esto parece una película de Buñuel y sin embargo es real. Aquella gente que lo cuenta lo ha vivido, no se lo ha imaginado. No todo el mundo se inventa estas cosas y todos hablan de los mismos seres con las mismas características. No hay un patrón atávico que tengamos vinculación con este tipo de entidades. Cuéntanos, Vicente. Sí, ya para acabar, sí. Ya para acabar, una última idea, ¿no? Y es que, habiendo la cantidad, las millones y millones de especies animales que existen en el planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué todas las religiones o todos los pueblos de la Tierra han elegido como una de sus deidades o su principal deidad a la serpiente? ¿Es posible que sea porque ha habido algún tipo de interacción de esos dioses serpiente con ellos? Interacción directa, más que cualquier otra. Es decir, estamos hablando de que es posible que ellos hayan tenido también casos similares a los que estamos contando aquí en Mundo Desconocido y que de alguna manera eso fuese tan extraordinario que para ellos fuesen dioses. ¿Por qué elegir la figura ofídica por delante de todas las demás figuras? Claro. Ahí está la idea. Es extraño, porque en realidad el auténtico dios para aquella gente de aquella época, que serán sus animales domésticos, animales bovinos, animales caprinos, eran los que les estaban dando de comer, eran los que realmente les estaban dando la riqueza, con lo cual el auténtico dios, podríamos decir que hubiera sido, pues no sé, adorar alguna especie de deidad de esta naturaleza, y sin embargo no, se dedican a adorar seres reptiloides con aspectos absolutamente surrealistas alrededor de todo el planeta y con las mismas pautas, y además con el mismo tempo, incluso hoy en día se repite. Solución: que esto de lo que estamos hablando es una realidad que no percibimos, pero no por no percibirla quiere decir que no exista. Es importante. Vicente, llevamos ya 42 minutos hablando, ha sido un programa bastante intenso y desde luego, bueno, pues espero que a la gente le guste y a nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Sí, desde luego, compilando estos datos hemos conseguido un montón de documentación, mucha más de la que podemos hablar. En otro programa hablaremos de estos dioses, porque algunos de ellos tenían caprichos muy extraños con los humanos, jugaban con nosotros de una manera, se lo pasaban pipa con los seres humanos, y tal vez de aquellos polvos estos lodos, que se dice la frase. Efectivamente. Muy bien, pues lo dicho, Vicente. Sí. Nada, JL, pues nada, pues muchas gracias y nada, que espero que a la gente le haya gustado el videoprograma. Yo creo que es un tema que es apasionante y que creo que puede dar mucho juego para seguir hablando de él. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues lo dicho, sin más desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.